Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gustavo Ábalos en el Árbol de la Vida. Continuamos esta semana con el libro de Mormón. Nos toca el libro de Alma. Esta semana vamos a tocar del capítulo 8 al capítulo 12. Recordemos que Alma había, después de haber estado en guerra, los nefitas, con los lamanitas, haber tenido problemas con nefitas que querían usurpar el poder. eh, Causaron graves problemas estos radicales nefitas. Hubo un tiempo de paz en que Alma se dio cuenta de que tenía que salir a predicar el evangelio. Y aquí nos encontramos en este momento. Él va a Zarahemla, después va a Gedeón, donde él se regocijó por la gente de Gedeón, que estaban viviendo el evangelio, cumpliendo con todo lo que los profetas y sus líderes le habían predicado y enseñado. Él estuvo muy feliz de Gedeón y empezamos con el capítulo 8, en el primer versículo. Después de volver de Gedeón, eh, Alma volvió a su propia, dice que volvió a su propia casa en Zarahemla para descansar de las obras que había efectuado. Tuvo que tomarse un tiempo, pasó el año 9 y al principio, en el versículo 3, al principio del año 10, Alma salió de allí de nuevo y viajó a la tierra de Melec. Esto queda al oeste del río Sidón, cerca de las fronteras del desierto. Allí estuvo predicando en Melec, como se vamos a leer el versículo 6, cuando hubo concluido su obra en Melec. Lo interesante aquí que no habló mucho de Melec. Lo que sí habla de que él estableció bien la iglesia, como lo había hecho en Zarahemla, confirió el sacerdocio, llamó maestros, líderes, y al parecer toda la gente que vivía en Melec y alrededor estaban muy interesados en el evangelio. Fue un éxito rotundo, un éxito enorme de Alma. Bautizaron mucha gente, organizó bien la iglesia, dejó todo bien. De allí fue que en el versículo 6 dice, y de allí viajó 3 días hacia el norte de la tierra de Melec y llegó a una ciudad que se llamaba Amonía. Después de haber disfrutado y gozado en Gedeón, después de haber predicado el Evangelio en Melec, y no tenemos mucha información del por qué no, qué es lo que dijo, qué pasó ahí. Lo que sí, como dejó establecido bien la iglesia, tuvo un éxito enorme. Em, Esto lo podemos comparar con todos aquellos que han hecho la misión. Después de estar en lugares, tener éxito, vamos a un lugar donde nadie nos escucha, nadie nos llama, ni aun nuestros familiares nos mandan carta o mensaje, nadie, nadie nos habla. Esto es amonía. Aquí Alma se encontró completamente con un pueblo duro de servir, que no quería escuchar nada de cosas espirituales, no quería saber nada de Dios. Y vamos a pasar al versículo 10 que dice, no obstante, Alma se esforzó mucho en el espíritu, bregando con Dios en ferviente oración para que derramara su espíritu sobre el pueblo que se hallaba en la ciudad y que también le concediera bautizarlo para arrepentimiento. Esto es lo que sucede con muchos de los misioneros. No hay éxito y oramos, oramos para que Dios pueda llevarnos y guiarnos a personas que están dispuestos a escuchar el Evangelio, solamente a escucharnos. Pero nos toca a veces áreas que nadie nos quiere escuchar, todas las puertas cerradas. Y esto le pasó a él. Estaba orando para que pudiera predicar el Evangelio y tener la oportunidad de bautizarlo.
para arrepentimiento. Tengo algo aquí del Elder Whitling. Quería compartir con ustedes una cita del Elder Whitling. En realidad son dos citas, vamos a leer las dos. Dice, ¿Me permiten pedirles hoy que reflexionen sobre la eficacia de sus oraciones? ¿Cuán cerca se sienten de su Padre Celestial? ¿Siente que sus oraciones son contestadas? ¿Siente que el tiempo que dedican a orar enriquece y eleva su alma? ¿Se puede mejorar? Existen muchos motivos por los que nuestras oraciones carecen de poder. A veces se convierten en algo rutinario. Las oraciones se tornan vacías cuando decimos palabras similares una y otra vez con tanta frecuencia que éstas se convierten en una recitación en vez de ser un acto de comunicación. Eso es lo que el Salvador describió como vanas repeticiones. Tales oraciones, dijo, no serán escuchadas. A veces sus oraciones suenan y se sienten casi igual. ¿Han orado alguna vez mecánicamente, como si las palabras salieran de una máquina? ¿Se aburren en ocasiones cuando oran? Meditando en esto, yo me di cuenta que yo estaba cayendo en algunas de estas preguntas que él hace. Me di cuenta que estaba repitiendo muchas veces las mismas palabras. Me encontré que se me hacían largas las oraciones, se me hacían un poco aburridas también. Imagínese, uno ora a Dios, a nuestro Padre amado, que sabemos que Él nos escucha, y a nosotros mismos que estamos orando, se siente un poco como aburrido, que algo no está bien. Y es uno de los problemas que yo me he analizado que tengo cuando oro. Siento que le falta aquel sentimiento, aquel espíritu, aquel sentimiento de amor cuando nosotros solicitamos algo. Y muchas veces estos sentimientos, esta fuerza de oración viene lástimamente cuando tenemos serios problemas. Es allí cuando ponemos nuestro corazón para hablar y pedirle a Dios que nos ayude. Y en los momentos que no hay problemas, no hay dificultades, se tornan repetitivas. Y, y me he propuesto mejorar. Ahora vamos a la segunda cita del Elde que continúa de este mismo discurso. Él dice, las oraciones que no exigen mucha concentración difícilmente merecen que nuestro Padre Celestial le preste demasiada atención. Cuando se den cuenta de que sus oraciones se están convirtiendo en algo rutinario, deténgase y piensen. Medite durante un rato en las cosas por las que se sienten verdaderamente agradecidos. Me ayudó mucho esto, a poder pensar, meditar y, y ver a qué nivel están mis oraciones. A veces pensamos que Dios no escucha, que es amoroso. Sí, es verdad todo esto. Y a veces ponemos todo en Dios y no ponemos nada de nosotros mismos. A veces exigimos mucho de Dios, pero no nos exigimos a nosotros mismos. Esto es, no sé, es parte del ser humano o, o vaya a saber eh, cómo es que nosotros reaccionamos de esta forma. Cuando todo va bien, muy poco nos acordamos. Vamos a ir leyendo los versículos. Em,
Aquí él llega después de haber orado e implorado a Dios que le ayudara a poder predicar el Evangelio. A él le contesta en el versículo 11 al último, le dice, pero nosotros no somos de tu iglesia y no creemos, y no creemos en tan insensatas tradiciones. Em, Muchas veces encontramos con gente de que toda su familia ha usado la religión como una tradición. Y es muy difícil para la nueva generación establecer el mismo sistema. Lo ven como una tradición y no como una necesidad espiritual para el progreso del ser humano en la tierra. No lo ven de esta forma. En el versículo 13 le dice, y ahora bien, cuando el pueblo hubo dicho esto y resistido todas sus palabras, y lo hubo ultrajado y escupido sobre él, y hecho que fuese echado de su ciudad, él partió de allí y se dirigió hacia la ciudad llamada Aarón. En el 14, y aconteció que mientras viajaba hacia allá, agobiado por la aflicción, pasando por mucha tribulación y angustia en el alma, por causa de la iniquidad de la gente que se hallaba en la ciudad de Amonía, sucedió que mientras agobiaba a alma esta aflicción, he aquí se le apareció un ángel del Señor, diciendo, cuando él se encontraba con tanto dolor, con tanta tristeza, de que él había orado mucho, él había orado para poder eh, que sus palabras pudieran llegar al corazón de las personas de Amonía, y no dio resultado. Y el dolor de él de haber sido echado, tal vez él se preguntó a sí mismo, aquí habrá gente que me había escuchado cuando yo estaba peleando en contra de la iglesia. Tal vez hay algunos de esta generación que me escucharon a mí hablar mal de la iglesia, hablar mal del profeta. Tal vez esto es culpa mía. Tal vez yo soy el culpable. Tal vez muchas cosas tal vez le venía a su pensamiento y a su corazón, pero él no dejó de orar a Dios pidiendo por ayuda. Y así fue. Vino un ángel para ayudarle a él en esos momentos tan difíciles. Tengo una cita del presidente Monson, em, un gran profeta, el presidente Monson. Dice, haz tu deber, que es lo mejor. Deja el resto para el Señor. Si hay alguien que se sienta demasiado débil para cambiar los altibajos de su vida, y si hay alguien que no se decida a mejorar debido al más grande de los temores, el temor al fracaso no existe. No, perdón, el temor al fracaso no existe consuelo más reconfortable que estas palabras del Señor. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Cuando se magnifican los llamamientos del sacerdocio, se pueden encontrar los milagros en todas partes. Cuando la fe reemplaza a la duda y el servicio desinteresado elimina al esfuerzo egoísta, el poder de Dios hace que sus propósitos se hagan realidad. Era este momento en que estaba sufriendo Alma, que él estaba cumpliendo con su deber, se estaba esforzando de mente, corazón y alma
para cumplir con este propósito de predicar el Evangelio a toda criatura de Dios. Y vamos a seguir leyendo. En el versículo 15 dice que el ángel le habló, le dijo, bendito eres, alma. Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de él tu primer mensaje. Y he aquí le dice él, he aquí, yo soy quien te lo comunique. Tal vez vio que Alma no lo conocía, no había prestado atención, me imagino, porque cuando la primera vez que se le presentó vino con tanto poder que la tierra temblaba, causó un gran efecto en Alma, que cayó desmayado, se dio cuenta de lo terrible que estaba haciendo. Tal vez en sí no recordaba quién era Alma, quién era el ángel, ¿no? Perdón, no recordaba quién era el ángel, quién era ese, si era el mismo o no. Fue tanto el temor que llegó a su alma que no se acordaba de nada. Lo único que se acordaba era de las palabras que el ángel había dicho. Si bien de tú mismo quieres ser destruido, pero no destruya más la iglesia del Señor. Y esto causó un grave efecto en él. Entonces, el ángel también vio que lo miró en una forma que no lo conocía. Y aquí también en este versículo y para muchos de nosotros también. Porque todo lo que hemos hecho la misión y también lo podemos utilizar en nuestra propia vida, ¿no? A veces, porque no nos va bien una cosa, eh, comenzamos a sentir dolor, pena y nos agobia tal remordimiento de tal vez habré hecho bien, tal vez tenía que haber hecho más, pero debemos levantar la cabeza y regocijarnos si estamos guardando los mandamientos, si hemos guardado los mandamientos, si hemos cumplido con las cosas que Dios nos está mandando. Nosotros debemos regocijarnos en las cosas que hemos hecho bien. Hay cosas que no nos va a salir bien, pero a veces nosotros como misioneros, los que hemos sido misioneros, sufrimos mucho cuando no tenemos éxito en una área, pero no damos cuenta que en áreas anteriores sí hemos tenido mucho éxito, sí fuimos exitosos en predicar el Evangelio. Y en esto es como si fuera que todo se nos viene abajo, el mundo se nos viene abajo. Debemos también regocijarnos y muchas veces en nuestra familia hay uno que no nos quiere escuchar, pero debemos sentir, sí, vamos a sentir dolor porque es alguien de la familia, pero también debemos regocijarnos porque los demás de la familia sí están escuchando el Evangelio, sí nos están ayudando, sí nos están sirviendo a la obra de Dios. No todas las cosas van a salir 100% perfectas. Y el ángel tal vez le estaba diciendo esto, mira, regocíjate, hay muchas cosas por las cuales regocijarte. No deje que esta situación, este pueblo, te agobie de tal manera que puedas sentirte eh, muy mal, que puedas también decirte a ti mismo que tú no estás haciendo bien las cosas, que estás fallando y empezamos a cargarnos nosotros de culpa. Tal vez Alma se estaba echando la culpa a él, tal vez esto fue obra mía, yo cometí todo esto y ahora estoy pagando esto, culpa mía, esta gente está dura de corazón. Y en el versículo 16 dice, el ángel, y he aquí soy enviado para mandarte que vuelvas a la ciudad de Amonía y prediques otra vez a los habitantes de esa ciudad. Sí, predícales. Sí, dile que a menos que se arrepienta, el Señor Dios los destruirá. Esta vez Dios le da a él el mandamiento de ir ahí y predicarle. Pero esta vez no vas a ir a predicarle de todo, que todo es lindo, todo es amor, todo es paz.
tenés que ir a decirle de que si no se arrepientan, Dios los destruirá. Un mensaje totalmente diferente esta vez. Y en el versículo 17 aclara algo que no nos deja, no nos da mucha información, pero podemos ver que había algo muy interesante que estaba sucediendo en el pueblo mismo. Porque dice él, pues he aquí ahora mismo están proyectando destruir la libertad de tu pueblo. Pues así dice el Señor, cosa que es contraria a los estatutos y juicios y mandamientos que Él ha dado a su pueblo. Parece que a pesar de los problemas graves espirituales que el pueblo estaba teniendo, estaban teniendo un problema político. Estaban planeando en destruir el sistema que se había establecido por medio de Dios, que era por medio de jueces, darle la libertad a las personas. Muchas veces esto sucede y actualmente sucede en varias ciudades o varios países, que la gente cuando empieza a caer espiritualmente se convierte en personas inmorales y duras de servir o duras de corazón, empiezan a querer cambiar las leyes. Empieza con sacar aquellas leyes que le están dando la libertad misma a ellos de poder expresarse, de poder salir y quejarse que hay cosas que no me gustan, que por qué no cambia. Estas libertades que ellos mismos han utilizado para su beneficio, ellos mismos planean en sacarla. Es bastante interesante e irónico de ver personas que utilizan la libertad para subir al poder y luego privar a la gente de esa libertad de la cual él tuvo para poder subir al poder. Vamos a seguir leyendo y dice que Alma apenas recibió este mensaje del ángel, se volvió prestamente, pero entró por otra puerta al pueblo de Amonía, entró por otro lado. Y dice que él tuvo hambre, y llegamos al versículo 20, que dice, encontró un hombre que estaba ahí, y él le dijo, soy nefita. Este hombre le dijo, soy nefita y sé que eres un santo profeta. Ahí Almas se presenta y le dice que él tenía hambre y que era un profeta de Dios. Si le puede dar, dice, de comer a un siervo de Dios. Y él le dijo, sí, yo soy nefita y sé que eres un santo profeta de Dios. Tal vez en ese pueblo de Amonía no había muchos nefitas, por eso yo pienso que él le dice, yo soy nefita y sé que era un santo de Dios. Dice, porque tú eres el hombre de quien un ángel dijo en una, perdón, en una visión, tú los recibirás, por tanto, ven conmigo a mi casa y te daré de mi alimento, y sé que serás una bendición para mí y para mi casa. Bien. No tuvo éxito Alma al principio, pero esta segunda vez que volvió, tuvo un éxito. Por lo menos una persona lo recibe y lo escucha. Y da la casualidad que esta persona eh, había recibido la visita de un ángel. En este capítulo 8, eh, el ángel le manda que vuelva y predique el evangelio. Y del 18 al 32, Amulek acompaña a Alma. Esta persona que Alma encontró y le pidió si le podía alimentar se llamaba Amulek. Más adelante, Amulek va a hacer una presentación del mismo y de dónde desciende Amulek. Em, y dice, eh, él le dijo, en el versículo 23, le dice, soy Alma y soy el sumo sacerdote de la iglesia de Dios en toda esta tierra. He sido llamado para predicar la palabra de Dios. Y le dijo, y no quisieron recibirme, sino que me echaron fuera. Y estaba a punto de volver la espalda a esta tierra para siempre. Y en el versículo 25 dice,
Mas he aquí se me ha mandado que vuelva otra vez y profetice a este pueblo, sí, que testifique en contra de ellos concerniente a sus iniquidades. Alma en el versículo 27 dice que Alma permaneció mucho tiempo en la casa de Amulek, y ahí seguro que le enseñó el evangelio. Y en el versículo 28 dice, sucedió que el pueblo se envileció aún más en su iniquidad. Mientras estaba ahí enseñándole a Mulek, ellos empezaron a predicar en el pueblo y notaron que el pueblo se había vuelto más inicuo. Eh, y aquí le dice, llega la palabra del Señor a Alma. En el versículo 29 le dice, ve y también di a mi siervo Amulek que salga y profetice a este pueblo, diciendo arrepentíos porque así dice el Señor, a menos que os arrepintáis, visitaré a este pueblo en mi ira, sí, y no desviaré mi furiosa ira. Ahí le da autoridad también a Amulek para que salga a predicar el evangelio junto con Alma. En el 31 dice, y le fue dado tal poder que no pudieron ser encerrados en calabozos, ni fue posible que hombre alguno los matara. Sin embargo, no ejercieron su poder, sino hasta que fueron atados con cuerdas y echados en la cárcel. Y se hizo así para que el Señor manifestara su poder en ello. La palabra misma no estaba dando resultado, entonces el Señor le dio poder a Alma y a Mulek y no lo usaron hasta el momento en que ellos tenían que ser necesitados, cuando intentaron ponerlo en la cárcel, tal vez intentaron también matarlos y atarlos y para matarlo, vaya a saber cuál era la idea de ellos. Ahí utilizaron ellos su poder. Y al terminar este capítulo, y sucedió que salieron y empezaron a predicar y a profetizar al pueblo. Ya que terminamos con este capítulo 8. En el capítulo 9 vamos a encontrar que del versículo 1 al 6, la maldad y la inmoralidad del pueblo. Del 7 al 13, Alma relata las bendiciones y las liberaciones de Dios. Del 14 al 24, Alma muestra la diferencia entre los nefitas y los lamanitas. Del 25 a 30, Alma cita las palabras de un ángel. Y del 31 al 34, la reacción a las palabras de Alma. Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo siguiente. Em, Aquí en este capítulo eh, encontramos algo muy diferente. Alma ya no está solo en este capítulo. En el capítulo anterior vimos que obedecer al Padre Celestial puede ser difícil, pero nos conduce a una gran felicidad. También a medida que Alma ejerció la fe, siguió las instrucciones de Dios, recibió fortaleza y bendiciones. Cuando leamos el capítulo 8 podemos sacar esta información, ¿no? Que a medida que fue cumpliendo con Dios, fue ganando fortaleza y bendiciones. Esa es la manera que Dios trabaja con todos sus hijos. A medida que nosotros vamos cumpliendo, Él nos va bendiciendo poco a poco, nos fortalece, nos da más luz, más conocimiento, nos da bendiciones que necesitamos para cumplir con lo que Él nos pidió. Y le concede, en este capítulo 9 vamos a ver más detalladamente, le concede un compañero para que sea su compañero en la obra misional. Em, pero se encuentran con una oposición muy violenta y destructiva también. Ellos fueron una bendición de valor, coraje, fe y lealtad a Dios. Pero después que muchas personas aceptaron el mensaje de Alma en Zarahemla, Gedeón y Melech, pero no aquí, el pueblo de Amonia rechazó a Alma y lo echaron de la ciudad.
Y aquí vamos al capítulo 9, que cuando él vuelve, ya va con su compañero de misión, eh, podemos decir el Elder Mulek, el Elder Amulek, perdón, el Elder Amulek va acompañado. Em, en el versículo 2 se encuentra cuando ya están predicando el Evangelio ahí. eh, Empezaron a contender contra Alma. Él fue el primero que comenzó a hablar y empezaron a contender contra él, ¿no? Y una de las cosas que le dijeron a él en el versículo 2 dice, ¿quién eres tú? ¿Te supone que vamos a creer en el testimonio de un hombre? Aunque nos predicara que la tierra iba a dejar de ser. Pero Alma dijo, más no entendían las palabras que hablaban, pues no sabían que la tierra iba a dejar de ser. Porque Dios le había dicho, si no se arrepienten, esta tierra iba a ser destruida. Y le dijeron a él, no creemos en tu palabra. Y dijeron en el versículo 6, ¿quién es Dios que no envía a este pueblo más autoridad que la de un hombre para declararle la verdad de cosas tan grandes y maravillosas? Tengo aquí una cita del Elder Anderson, quería leérsela. Am, Dice, algunas personas preguntan, ¿no hay muchas personas de otras religiones que aman a Cristo? Por supuesto que las hay. Sin embargo, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, al tener un testimonio de su realidad, no solo proveniente de la Biblia, sino también del libro de Mormón, a saber que su sacerdocio se ha restaurado sobre la tierra, al haber efectuado convenios sagrados de seguirlo y al haber recibido el don del Espíritu Santo, al haber sido investido con poder en su santo templo y a ser parte de la preparación para su glorioso regreso a la tierra, no podemos comparar lo que debemos ser con quienes aún no han recibido estas verdades, porque de aquel que a quien mucho se da, mucho se requiere. Esta era la intención de Alma de que todos supieran de Jesucristo, todos supieran de que el Salvador iba a venir. También nosotros estamos en esto, ¿no? Que todos deben saber que la segunda venida del Salvador que él prometió volver está próxima y nosotros debemos hacerles saber a ellos de que el Salvador volverá nuevamente y será establecido el reino de Dios sobre la tierra. En el versículo 8 dice, He aquí es generación malvada y perversa. ¿Cómo os habéis olvidado de las tradiciones de vuestros padres? Sí, qué pronto os habéis olvidado de los mandamientos de Dios. Aquí les recuerda a él de muy rápido se han olvidado de todos los padecimientos y dolores que habían pasado sus padres y por medio de Dios fueron liberados. Dios les dio la libertad y la paz por la cual ellos estaban gozando en ese momento. Y ya se habían olvidado de todas las cosas, de dónde provenía todo esto. Y él aquí les recuerda a ellos, les recuerda todo desde Leí, el padre Leí que vino, le habló acerca del libro de nuestros padres, le dijo que habrían sido barridos de la faz de la tierra si no guardaban los mandamientos. Y él ahora dice en el versículo 12, He aquí ahora os digo que él os manda que os arrepintáis, y a menos que os arrepintáis, de ningún modo podréis heredar el reino de Dios. Y él le comunica lo que el ángel le dijo que le dijera, ve y diles que se arrepientan o van a ser destruidos.
Voy a leer el versículo 3 y tengo algo que el presidente Hinckley dijo. Y aquí, ¿no os acordáis de las palabras que habló a Leí diciendo, si guardáis mi mandamiento, prosperaréis en la tierra? Además se ha dicho, si no guardáis mi mandamiento, seréis separados de la presencia del Señor. Tal vez cuando él dijo, si no guardáis mis mandamientos, si guardáis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y ellos tal vez se estaban preguntando, ¿de qué está hablando Alma? Si nosotros acá todos estamos viviendo bien. Todos somos ricos, tenemos alimento, tenemos ropa, tenemos todo lo que necesitamos, estamos gozando de todos nuestros lujos y todas nuestras casas y nuestros terrenos y animales. Estamos teniendo todo. ¿De qué prosperidad habla? Pero al terminar ese versículo dice, si no guarda mi mandamiento, seré separado de la presencia del Señor. O sea que él estaba hablando de la palabra prosperidad, prosperaréis en la tierra, significa que tendréis la presencia de Dios con ellos, ahí, en la tierra. Si ellos se separan de Dios, no van a prosperar espiritualmente, no van a mejorar su calidad como ser humano, van a ir empeorando, empeorando. Y tengo algo aquí del presidente Hinckley. am, lo ve en la Leona de julio del 2000. Dice, hay muchísima maldad en todas partes. La tentación con sus provocativas influencias nos rodean por todos lados. Lamentablemente, perdemos a algunos de ellos ante esas fuerzas destructoras. Sentimos gran dolor por cada uno que se pierde. Les tendemos la mano para ayudarlo, para salvarlos, pero en demasiados casos hacen oído sordo a nuestras súplicas. Trágico es el camino que han tomado, puesto que es el que conduce a la destrucción. Él nos recuerda, el presidente Hinckley, que ellos sufren por cada uno que se aparte de la iglesia, especialmente de aquellos que piden ser sus nombres borrados en la iglesia. A ellos les duele muchísimo estas situaciones que suceden en muchas personas que se dejan llevar por las cosas del mundo y son engañados, son fácil presa del enemigo. Y a partir del versículo 14 lo compara con los lamanitas y le dice que Dios va a ser más benevolente con los lamanitas que con ellos. En el 15 dice, os digo, sin embargo, que será más tolerable para ellos, hablando de los lamanitas, en el día de juicio, que para vosotros, si permanecieseis en vuestros pecados. Sí, y aún más tolerable para ellos en esta vida que para vosotros, a menos que os arrepintáis. Esto es porque Alma sabía que el pueblo de Amonía tenía conocimiento. Ellos sabían de Dios, ellos sabían del Salvador, ellos sabían de profeta, ellos sabían que las leyes que se habían dado venían de Dios. Ellos tenían todavía en su mente todo esto, solamente que tomaron la decisión y optaron por no creer, por vivir una vida desenfrenada, vivir en la inmoralidad, y ellos pensaban que esto no iba a haber consecuencia en sus vidas. En el versículo 18, más allá que os digo que si persistís en vuestras iniquidades, vuestros días no serán prolongados sobre la tierra, porque los lamanitas serán enviados contra vosotros, y si no arrepentís, vendrá en un día que no sabéis, y seré visitado con una destrucción completa, y será según la furiosa ira del Señor. Ya le estaban avisando que van a venir a la manita a destruirlo, que es mejor que cambien, que se arrepientan, que mejoren sus vidas. Pero no querían hacerles caso, optaron por no escucharlo, optaron por rechazar los sentimientos que el Espíritu Santo le estaban haciendo saber a ellos. En el versículo 23, aquí os digo que si este pueblo, que ha recibido tantas bendiciones de la mano del Señor, transgrediere contra la luz y conocimiento que tiene,
Os digo que si tal fuera el caso, que si cayere en transgresión, serán mucho más tolerables para los lamanitas que para ellos. Ahí le estaba diciendo que ellos sabían de estas cosas. Ellos tenían el conocimiento y tenían la luz. Y le dijo que se tenían que arrepentir. Y aquí en el versículo 16 le habla acerca de Jesucristo que va a venir. En el 27 le dice, y aquí viene para redimir a aquellos que sean bautizados para arrepentimiento por medio de la fe en su nombre. Ustedes pueden leerlo mejor a estos versículos, son muy bonitos. Y voy a leer el versículo 31 y 32 y tengo una cita de leer de Suárez. De leer Suárez. Dice, ahora bien, aconteció cuando yo, Alma, hube hablado estas palabras, y aquí el pueblo se enojó conmigo, porque le dije que era una gente de corazón obstinado y de dura cerviz. Y también se enojaron conmigo, porque le dije que era un pueblo perdido y caído, y trataron de asirme para encarcelarme. Y esto sucede con todos aquellos que salen a predicar el Evangelio, que hablan acerca de Jesucristo, que deben arrepentirse. La gente menos de, si no le interesa o le molesta lo que está diciendo la persona hablando de Jesucristo o los mensajes que trae, bueno, está bien. Si no quiere escuchar, está bien, no escuche, pero no se quede ahí para pelear y discutir y sacar, querer atraparlo o pegarle, o algunos intentan matarlos, o llaman a la policía para que vengan a sacarlo, que están molestando. Em, ¿Por qué no continúan su camino? ¿Qué es lo que le molesta? Como también hay muchos miembros de la iglesia que han dejado la iglesia porque por algún motivo u otro no le gusta, o no era lo que ellos pensaban, no era lo que ellos creían, pero ahora se encuentran persiguiendo a la iglesia, atacándola a la iglesia. Si no querés estar en la iglesia, si no te gusta la iglesia, si te molesta todo lo que se habla de arrepentimiento, de preparación para la segunda venida, de que debemos obedecer al profeta, a los apóstoles, a los líderes, si no te gusta nada de eso, está bien, está en tu derecho de escoger lo que quieras escoger, pero no está en tu derecho de privar la libertad de otros, de poder hablar las cosas de Dios. Tenemos las libertades, y esa es la libertad religiosa que nuestros líderes están hablando constantemente, que debemos orar por la libertad religiosa, porque la gente misma que gozó de los mandamientos del Espíritu Santo dentro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, y ahora se ha alejado, ellos están queriendo ahora privarnos a nosotros de la libertad de adorar como nosotros querramos adorarlo. Si nosotros queremos seguir al profeta, esta es nuestra decisión. Si nosotros queremos guardar los mandamientos, es nuestra decisión. Si queremos pagar los diezmos o respetar el día de reposo, es nuestra decisión. Así como respetamos a la otra religión, pedimos lo mismo, el mismo respeto. Que se nos respete lo que nosotros creemos, lo que nosotros deseamos seguir. Y, vamos, voy a leer lo que dijo el de Suárez. Él dice, si queremos que el Espíritu del Señor no se vea restringido en nuestras vidas, simplemente no podemos y no debemos tener sentimientos pocos amables hacia nadie. Da lugar en nuestro corazón o mente a sentimientos o pensamientos pocos amables, producirá palabras y acciones poco amables, ya sea en las redes sociales o en el hogar, causando que el Espíritu Señor se retire de nuestro corazón. O sea que siempre tenemos que tener mucho cuidado de lo que hablamos. No buscar ser negativo ni hablar mal de otros, porque el Espíritu Santo nos dejará. Y, y ya no vamos a ser más guiados por el Espíritu Santo.
La única forma de saber que estamos hablando lo correcto y diciendo lo correcto es teniendo el Espíritu Santo con nosotros mismos. Y en el versículo 34 aconteció que Mulek se adelantó y empezó a predicar. Aquí es donde Amulek aparece. Y vamos a ver cuando él se presenta. Vamos a- vamos a pasar al capítulo 10. En este capítulo 10, en este capítulo 10 y el 11 también, Amulek da testimonio y reprende a los abogados. Se defiende de los intentos de Cesrón de hacerlo caer en una trampa. Amulek testifica fervientemente que todos resucitaremos y seremos juzgados por Dios. Aquí va a ser en que se presenta a Amulek. Él va a saber de quién es él, de dónde viene. Y él dice así, en el versículo 2: Soy Amulek, soy hijo de Gidona, que era hijo de Ismael, que era descendiente de Aminadí, y fue aquel mismo Aminadí que interpretó las escrituras que se hallaba sobre el muro del templo, la cual fue escrita por el dedo de Dios. Hubiera sido hermoso poder tener esa historia, ¿no? En el libro, cuando aparezcan cuando Dios considere prudente traernos más escrituras, tal vez ahí podamos encontrar eh, qué sucedió ese momento. ¿Qué pasó? ¿Qué decía esa escritura que interpretó a Minadin? Porque muchas veces leemos esto y pensamos que es del Antiguo Testamento y no, son dos cosas diferentes. Y en el versículo 3 le dice, y Aminadí era descendiente de Nefi, que era hijo de Leí, que vino de la tierra de Jerusalén, y el cual era descendiente de Manasé, que era hijo de José, el que fue vendido para Egipto por sus hermanos. Ahí hace una presentación, él, de todas las cosas, Amulet, y él también le hace saber al pueblo lo que pasó, que él también había sentido el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó con él? Él aquí le dice que más o menos lo que estaba pasando con el pueblo mismo, ¿no? En el versículo 6, y tengo algo del elder Woodruff para compartir una cita de él después que termine el versículo 6. Dice, sin embargo, endurecí mi corazón, porque fui llamado muchas veces, no quise oír, de modo que sabía concerniente a estas cosas, mas no quería saber. Por lo tanto, seguí rebelándome contra Dios en la iniquidad de mi corazón, hasta el cuarto día de este séptimo mes, en el 10º año del gobierno de los jueces. Y él explica aquí, dice, mientras me dirigía a ver a un pariente muy cercano, he aquí se me apareció un ángel del Señor y me dijo, Amulek, vuélvete a tu propia casa, porque darás de comer a un profeta del Señor. Y no solamente eso, que, dice que le dio de comer y lo recibió en su casa. Y dice, el ángel le dijo, y te bendecirá a ti y a tu casa, y la bendición del Señor reposará sobre ti y tu casa. Y él le dice al pueblo, ¿qué pasó? Dice, y sucedió que obedecí la voz del ángel. Me volví rumbo a mi casa. Mientras allí me dirigí, encontré al hombre, del cual me dijo el ángel, lo recibirás en tu casa. Y aquí, era este mismo hombre, tal vez lo señaló Alma, que os ha estado hablando concerniente a las cosas de Dios. Y, y él le habla aquí de que él sabe que él que es un santo de Dios, porque el ángel se lo había dicho, y no solamente eso, sino que toda su casa eh, fue bendecida. Em, Permítame, aquí el de Woodruff dice, quizás al igual que Amulek, saben en su corazón que el Señor los ha llamado muchas veces, pero no quisieron oír.
No obstante, el Señor ve en usted lo que vio en Amulek, el potencial de un siervo valiente con una importante obra que realizar y un testimonio que compartir. Hay servicios que nadie más puede prestar de la misma manera. El Señor le ha confiado su santo sacerdocio, el cual posee el potencial divino para bendecir y edificar a los demás. Escuchen con el corazón y sigan los susurros del Espíritu Santo. Yo he escuchado a muchas personas, a muchos jóvenes también decir que ellos sintieron que tenían que salir a una misión o que tenían que hacer ciertas cosas, pero cuando se le presentó otra misión, otra cosa, ellos dejaron de darle valor al primer sentimiento que tuvieron. Prefirieron ir en busca de las cosas del mundo. No es tan mal y ir a estudiar o ir, dedicarse completamente al trabajo para después casarse y tener familia, tener hijos. Por supuesto, no está mal esto, pero el Señor lo toma de una manera muy diferente, porque cuando Él los llama, le hace sentir en su corazón qué es lo que deben hacer y ellos saben lo que tienen que hacer, pero después cambian por otras cosas que ellos consideran que es más importante, tienen más valor. Estas cosas el Señor las considera como un acto de rebeldía. Eh, pero por supuesto, el Señor es muy misericordioso. Con el tiempo, si nosotros después nos damos cuenta del error que hemos cometido, de haber perdido tiempo, de no haber escuchado, de no haber prestado atención, nos arrepentimos, el Señor, por supuesto, nos perdonará. Siempre está dispuesto a perdonar. Y le cuenta acerca de lo que el ángel le dijo, que le habló que el ángel le habló de Alma. Y él le dice en el versículo 11, pues aquí ha bendecido mi casa. Y en el versículo 12, el pueblo comienza a asombrarse. Porque recuerda que la gente le había dicho cómo Dios manda solamente a un hombre a hablar y ahora hay dos. El pueblo ya empieza a asombrarse un poco, ¿no? En el versículo 13, sin embargo, hubo algunos entre ellos que pensaron interrogarlo para que por medio de sus astutas tretas pudieran enredarlos con sus propias palabras. Pero como siempre hay mucha gente que a pesar que se dan cuenta de que le están hablando la verdad, ellos eligen rechazar esos sentimientos y empiezan a buscar cosas para engañar a la persona que pueda cometer error en sus palabras y decirle, oh, vos dijiste esto, pero después dijiste aquellos. Buscan una forma de engañar y causar problemas, trabas en la obra del Señor. A pesar que ellos hagan estas cosas, la obra del Señor va a continuar. Tal vez la gente llamó a estos abogados que se reunieran, tal vez dijeron, mirá, allá hay mucha gente, hay tumulto, estos abogados vivían de esto, ellos causaban problemas, actualmente sucede lo mismo. Abogados defienden la causa de, por ejemplo, defienden la causa de las personas de fumar y hay abogados que dicen que demandan a esa compañía porque no dijeron la verdad del mal que causaba. Hay abogados que defienden la causa de tomar alcohol y están los otros que dicen, no, por tomar alcohol lo demandamos, que el alcohol hace mal. Están todos confabulados, ellos todos buscan una manera, por supuesto no todos, hay muchos abogados y jueces que son personas honestas, son dignas, cumplen con las leyes, pero de esta forma ellos buscaban causar problemas para tener más trabajo, ganar más dinero. En el versículo 15 dice, y estos abogados estaban versados en todos los artificios
y astucia del pueblo, y esto eran para habilitarlos a fin de que fueran diestros en su profesión. Tal vez ellos tenían talleres, se reunían y decían, bueno, mira, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. De esta forma ellos ganaban más plata y tenían más trabajo. Imagínense si todos viviéramos en paz, no habrían crímenes, no necesitaríamos abogados ni jueces, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de estos buscarían la forma de causar disturbios para poder tener trabajo. En el versículo 15, bueno, que ellos eran diestros en esta profesión. En el 17, ahora bien, en el 16, bueno, el 16 dice, y sucedió que empezaron a interrogar a Mule para ver si que se contradijera en sus palabras o impugnar las palabras que hablara. Y esto muchas veces sucede. Buscan alguna forma, no aceptan la verdad, sino están buscando a ver en qué puede equivocarse. Está diciendo la verdad, pero vamos a enredarlo, vamos a hacerle que, dijo esto, y vamos a decirle que quiso decir aquello. La gente rechaza la inspiración del Espíritu Santo. Bien, en el 17 dice, ahora bien, no sabían que Amulet podía conocer sus intenciones. Él podía saber y conocer todas las cosas que ellos estaban planeando. Y le sigue diciendo al último del versículo 17, estáis armando acechanza, trampa, para enredar a los santos de Dios. Él lo descubre que esto era lo que ellos intentaban. En el, en el versículo 20. Y ahora os digo que el Señor bien juzga vuestras iniquidades, bien proclama a este pueblo por las voz de sus ángeles. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. En el versículo 22, sí, yo digo que si no fuera por las oraciones de los justos que actualmente hay en la tierra ahora mismo, seréis visitados con una destrucción completa. Si no fueran por muchos que están orando y pidiendo que pueden ablandar los corazones, ya hubieran sido destruidos. Voy a leerle parte del versículo 23, tengo algo del presidente Kimball. Dice, mas es por las oraciones de los justos que sois preservados. Ahora pues, si desecháis a los justos de entre vosotros, entonces el Señor no detendrá su mano. Y esto es lo que sucede también actualmente en muchas ciudades o países. Empiezan a expulsar a los justos, a aquellos que estaban orando y haciendo cosas honestas y justas en la ciudad. Ellos buscan la forma de sacarlo porque les molesta. Realmente no pueden ver una persona pura, honesta, eh, una persona recta, no pueden verlo. Es ¿cómo? Nosotros somos así y él es bueno, es puro. No, vamos a hacer lo que caiga en una trampa para meterlo preso o para que se vaya de la ciudad. Y no se dan cuenta que al irse quedan prestos para una destrucción. Tengo aquí del presidente Kimball una cita de él. Dice, nuestro mundo se encuentra actualmente en una situación muy similar a la que existía en los días del profeta Nefita que dijo, si no fuera por las oraciones de los justos, ahora mismo seréis visitados con una destrucción completa. Naturalmente hay muchas personas rectas y fieles que viven todos los mandamientos y cuyas vidas y oraciones preservan al mundo de la destrucción. Yo he visto esto cuando yo llegué, no voy a dar el nombre de la ciudad, pero cuando yo llegué a una ciudad, eh, más o menos había entre un 80 y 90% de personas fieles, cristianos, que amaban a Jesucristo, hacían servicio, eran muy amables. Al poco tiempo decayó y la gente, esta gente buena,
buena y honesta, eh, que buscaba, defendía la moralidad. Ellos estaban siempre hablando a los abogados, perdón, a los gobernantes para que pudieran hacer algo y no dejar que las compañías grandes vengan y pongan sus propagandas de inmoralidad. Habían cerrado que no entrara por vía de Wi-Fi o por vía satelital la pornografía. Evitaban que los niños fueran contagiados con esta inmundicia, que se enseñaran en las escuelas bien, pero se cansaron los gobernantes y la gente que ponían mucho dinero para destruir estas cosas buenas. Esta gente se empezó a ir de la ciudad, comenzaron a irse de la ciudad. Y ahora he escuchado, después de ya han pasado más de 30 años, que la población de, de miembros de la Iglesia de Jesucristo especialmente ha sido reducida a un 30%. O sea que la gente justa se está yendo a otro lugar. Están dejando que esa ciudad quede presta para la destrucción. De esta forma nosotros podemos ver en muchos países gente justa, buena, honesta, que no soporta tanta deshonestidad, el robo de los gobernantes de los países que están robando, destruyendo, no soportan, se van a otros países. Ellos se van. Em, Dice más, es por las oraciones de los justos que soy preservados. Y así llegamos al capítulo 11. Aquí en este capítulo 11 muchos se sorprenden porque habla primeramente de los jueces y después da una lista larga acerca del valor monetario que ellos utilizan. Y vamos a ver algunos puntos nomás, ¿no? Como ser, al principio dice, ahora bien, en la ley de Mosía constaba que todo el que fuera juez de la ley o aquellos que fueran nombrados jueces habían de percibir su salario de acuerdo con el tiempo que empleara en juzgar a los que le llevaban para ser juzgados. En versículo 3, el juez recibía sus honorarios según su tiempo. Y, eh, y aquí hace una aclaración de, y muchos lo preguntarán por qué hace esto y después dice cuánto valía la moneda, pero era para que nosotros podamos entender un poquito y después voy a tocar algunos puntos del por qué yo creo que se dio eh, Mormón, se tomó el tiempo para pasar el valor de la moneda, ¿no? Dice, el juez recibía su honorario según su tiempo, un cénime de oro por día o un cénimo de plata, que equivalía a un cénime de oro. Y esto de acuerdo con la ley que habían dado. Había una ley de pago, cómo se debía pagar, Bueno, y aquí habla acerca de cómo computaban ellos eh, el dinero. Voy a leer el versículo 12 para poder hacer una relación con el nombre de una persona. En el versículo 12 dice, y un esrom de plata valía 4 cénumes. Y el 13 dice, y un onti equivalía al valor de todos. Eso más o menos para que tengamos una referencia, ¿no? Ya voy a volver al versículo 12 el valor de esta moneda que es rom. En el versículo 20 dice, y ahora bien, era con el único objeto de lucrar, pues les pagaban según su servicio, por lo que incitaban, los abogados, ¿no? Incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades, para tener más trabajo con el objeto de obtener dinero, de acuerdo con los litigios que le eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amulet. Pensaban ellos, uy, aquí podemos tener trabajo, podemos tener dinero, ¿no? Podemos ganar más.
Y en el versículo 1 nombra a uno de estos abogados. El versículo 21 dice, y este Serrón empezó a interrogar a Amulek. Fíjese en la palabra Esdrom, cómo se escribe. Y fíjese en el versículo 12, la moneda, el valor, es Rom. Yo estuve investigando que el nombre Serón tal vez no era el verdadero nombre de él, porque significa, si la cortamos la palabra en el medio, se, significa él es. Esrom es plata. O sea que tal vez era un sobrenombre o tal vez él se hacía conocer de eso. No creo que él mismo se haya puesto ese apodo, pero yo pienso que la gente lo conocía así. Él es, para él todo es dinero. Él es dinero, dinero, dinero. A él le interesa el dinero. Todo es dinero. Entonces, es gracioso saber que así se llamaba él, Cesrón. Él es dinero, él es plata. Esta persona empezó a interrogarlo eh, y también más adelante dice en el versículo 22, seis onti de plata que Cerrón le dijo, te lo daré todo si niega la existencia de un ser supremo. Eh, los 6 onti de plata más o menos equivalía a un casi 2 meses de trabajo de estos jueces. O sea que era bastante dinero que le estaba ofreciendo. Tengo una cita del elder Bob Packer eh, que quisiera leérselo. Dice, si comienzan a participar en cosas en las que no deben, o si están relacionados con personas que los llevan por el rumbo equivocado, ese es el momento de reafirmar su independencia, su albedrío. Escuchen la voz del Espíritu y no serán desviados. Como siervo del Señor les prometo que serán protegidos y resguardados de los ataques del adversario si prestan atención a los susurros que proviene del Santo Espíritu. Aquí le leo esto porque Amulek se dio cuenta del engaño que estaba teniendo y vamos a leerlo, el engaño que le estaban tramando para que él caiga en esta trampa. Y él le dijo, oh hijo del infierno, ¿por qué me tientas? Ignora de que, ignora tú que los justos no ceden a tales tentaciones. Esta es la clave para conocer las personas justas. No se dejan engañar. Ellos siguen defendiendo la verdad. No se corrompen con el dinero. Le podemos ofrecer la cantidad de dinero que sea. Si la persona es justa, es honesta y sincera, no va a aceptar a cambio de ninguna cantidad de dinero de no decir la verdad. Siempre va a estar diciendo la verdad. Siempre va a ser honesta en sus palabras. Podemos llegar a conocer las personas de esta forma. Y bien, de acá sigue hablando y usted lo van a leer con más cuidado, le hace muchas preguntas. Y Cerón trata de hacerlo caer en el versículo 34. Dice, y Cerón nuevamente dijo, ¿salvará a su pueblo en sus pecados? Y Amulé contestó y le dijo, te digo que no, porque le es imposible negar su palabra. Le estaba queriendo hacer una trampa aquí. Dice, ¿cómo va a salvar en sus pecados? Eh, tanto Emulé como Alma, ellos habían dicho que el Salvador puede salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros pecados. Eh, y en el versículo 36 vuelven a hablar de que no puede salvar al pueblo en sus pecados. En el versículo 37
le vuelve a repetir, dice, y te vuelvo a decir que no pueden salvarlos en sus pecados. Quiso hacer una trampa, pero no le dio resultado. Y en el versículo 40 le habla acerca de la salvación. Esta trampa que le tendió le dio parte y motivo a Mulek de poder hablar acerca de la salvación. Voy a leerle este versículo y tengo algo de leer de Woodruff. Versículo 40 dice que Jesucristo vendrá al mundo para redimir a su pueblo y tomará sobre sí las transgresiones de aquellos que crean en su nombre. Y estos son los que tendrán vida eterna. Y a nadie más viene la salvación. Tengo aquí el mensaje una cita de Ledre Woodruff. Dice, para arrepentirnos debemos tener una fe firme en Cristo. Nuestra fe debe abarcar unas ideas correctas del carácter, de la perfección y de los atributos de Dios. Si creemos que Dios sabe todas las cosas y que es amoroso y misericordioso, entonces nos será posible depositar nuestra confianza en Él sin vacilación para obtener nuestra salvación. La fe en Cristo cambiará nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestro comportamiento que no estén en armonía con la voluntad de Dios. Y aquí le habla acerca de esta, de la salvación. Y vamos a ir a- al versículo 46 y dice, que es el último versículo, dice, y ahora bien, cuando Mulek hubo hablado estas palabras, el pueblo comenzó a asombrarse en extremo. Otra vez, y Serón empezó también a temblar. Y así terminaron las palabras de Mulek, o sea, esto es todo lo que he escrito. Esto es lo que se escribió nomás, tal vez dijo mucho más. Y ahora vamos a pasar al capítulo 12, el último, y dice, Serrón y otras personas habían estado tratando de engañar y de desacreditar a Alma y a Mulek, haciéndoles preguntas con el fin de tenderles una trampa. A Cerón le interesó muchísimo acerca del juicio final. Alma utilizó esa oportunidad para enseñar del plan de redención de Dios. Y aquí viene cuando Cerón se encuentra atrapado él mismo, en su propia trampa cayó, em, y se dio cuenta, Alma se dio cuenta de que Cerrón se había puesto tal vez nervioso, ya no sabía qué hacer. Vemos en el versículo 1 que dice, entonces Alma, notando que las palabras de Amulek habían callado a Cesrón, pues vio que Amulek lo había sorprendido en sus mentiras y ardides para destruirlo, viendo que Cesrón, consciente de su culpabilidad, empezaba a temblar. Alma abrió su boca y comenzó a hablarle y a afirmar las palabras de Amulek, a explicar las cosas, a aclarar las escrituras, más de lo que Amulek había hecho. Entonces, aquí Alma, como segundo compañero, lo que hizo fue afirmar lo que Amulek había dicho, a explicar las cosas más y aclarar las escrituras. Apoyó, dio testimonio de lo que Amulek había estado hablando. En el versículo 3, bien, Serrón, ya que se te ha sorprendido en tus mentiras y artificios, y ahí Alma comienza a hablarle. Versículo 5. Y este fue el plan, le dice a Cerrón, este fue un plan de tu adversario. Y él ha ejercido su poder en ti. Ahora quisiera que recordara que lo que a ti te digo, le digo a todos. Y aquí le habla, a todos, le habla de las trampas del adversario que estaba tendiéndole. Alma le habló a Cerrón muchísimas cosas. Entonces en el versículo 8, Cerón empezó a interrogarlo. Esta vez lo empezó a interrogar para saber un poco más, ya no con la intención de crear una trampa, sino de querer saber algo más de lo que se había dicho.
concerniente al reino de Dios. Y ahí le dio la oportunidad a Alma de poder hablar, eh, de decirle y darle a entender a ellos por qué ellos no pueden entender la palabra de Dios, por qué no pueden entender lo que Alma y Amulek estaban tratando de enseñarle. Ahí en el versículo 9 dice, Alma empezó a predicarle estas cosas diciendo, a mucho le es concedido conocer los misterios de Dios. Sin embargo, se les impone un mandamiento estricto de que no han de darlos a conocer, sino de acuerdo con aquella porción de su palabra que Él concede a los hijos de los hombres, conforme a la atención y la diligencia que les rinden. Todo de acuerdo a la atención y la diligencia que rinden, a la obediencia que le estamos dando. Él va a ir dándonos a nosotros palabras por palabra. Y le explica mejor en el versículo 10 y le dice, y por tanto, el que endurece su corazón recibe la menor porción de la palabra. Ahí podemos saber por qué no estamos entendiendo las cosas de Dios, por qué se nos hace tan difícil entender o leer las escrituras. ¿Por qué? Porque todavía nuestro corazón está duro. ¿Cómo está duro? Está con las cosas del mundo. Hay muchas cosas del mundo que nos atrae. Y las cosas del mundo lo que hace al endurecer el corazón significa que no es sensible. No es sensible a las cosas del Espíritu. No puede sentir la inspiración del Espíritu Santo. O si la siente al poco momento, al poco tiempo, la desecha, diciendo tal vez, ah, yo no estaba bien, me dejé llevar por las emociones, o, o, o sí, tal vez en algunas cosas tuvo, acertó al decirlo, pero no, no lo acepta, busca la forma de rechazarle. Entonces ahí le sigue diciendo, y al que no endurece su corazón, le es dada la mayor parte de la palabra, hasta que le es concedido conocer los misterios de Dios al grado de conocerlo por completo. Y aquí le habla acerca de cuál es la manera de obtener más conocimiento, de obtener, de saber más de las cosas de Dios. Cómo ellos pueden llegar a conocer mejor las cosas de Dios. Tengo aquí algo del Elder Land, que habló en la conferencia, eh, la Leona de mayo del 2008. Dice, evaluar cuidadosamente la condición de nuestro corazón es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta vida. La condición de nuestro corazón afecta en forma directa nuestra sensibilidad a los asuntos espirituales. Esforcémonos a diario por abrir nuestro corazón al Espíritu. En vista de que somos los guardianes de nuestro corazón, podemos escoger hacerlo. Escogemos lo que dejamos entrar o no. Afortunadamente, el Señor desea ayudarnos a escoger sabiamente. Nosotros somos los que escogemos qué entra en el corazón y qué lo que no entra. Bien, aquí le sigue hablando, le hace saber, hace que usted lea con más cuidado también. Le explica cómo poder lograr mejor conocimiento. También le habla de la forma que en la condición que le encontramos vamos a ser condenados. También le dice, por las palabras vamos a ser condenados por nuestras obras. También por nuestros pensamientos, en el versículo 14. Por nuestras palabras, por nuestras obras, por nuestros pensamientos vamos a ser juzgados. Y en el versículo 15, y tengo algo del Elder Rendla esta vez, dice, en la mitad del 15 dice, eh, todos sus juicios son rectos, que Él es justo en todas sus obras, es misericordioso con los hijos de los hombres, y que tiene todo poder para salvar a todo hombre que crea en su nombre y dé fruto digno de arrepentimiento. Tengo una cita del Redla aquí.
Dice, por medio de la expiación de Cristo y de la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio, nos sometemos a esa suprema operación, ese cambio espiritual en el corazón debido a las transgresiones. Nuestro corazón espiritual ha enfermado y se ha endurecido, sometiéndonos a la muerte espiritual y a la separación de nuestro Padre Celestial. El Señor explicó la operación que todos necesitamos. Y os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y esto es uno de los problemas serios que estamos teniendo dentro de la iglesia. Eh, Tenemos nuestro corazón puesto en las cosas del mundo. La luz del conocimiento, la luz de salvación, cada vez está llegando menos a nosotros. En el momento que nosotros dejemos prestar atención a las cosas de este mundo, a las diversiones de este mundo, apartarnos de las cosas que nos sacan de las cosas de Dios. No digo que las cosas del mundo todas son malas y negativas. No, todo tiene su tiempo. Hay momentos y hay momentos que no. Pero no debemos dejar que nuestro corazón sea atrapado por las cosas del mundo. Debemos tener cuidado y proteger nuestro corazón de estas cosas. Le habló acerca de la muerte espiritual, también de la muerte temporal, habló de la muerte, de la destrucción sempiterna, pero también le habló de la redención y de la justicia de Dios. Y había ahí un tal Antiona, un gobernante, y él le trajo unas palabras que justamente ayudó a Alma a poder expresarse y contar más acerca del plan de salvación. Porque vamos a ir, le habla acerca de Adán y a Eva y le dice en el versículo 21, ¿qué significa la escritura que dice Dios colocó querubines y una espada encendida al oriente del jardín de Edén? No fuese que nuestros primeros padres entrasen y comiesen del fruto del árbol de la vida y viviesen para siempre. Pues vemos que ninguna posibilidad había de que viviesen para siempre. Aquí lo que le está diciendo, como vemos, ellos tenían conocimiento de la escritura, ellos sabían. Ellos lo que estaban haciendo, estaban luchando en contra de la luz. Ellos sabían lo que es verdad y lo que no es verdad. Tenían el conocimiento. Y aquí lo que les quiere decir en realidad es, si Dios no quería que tomaran el árbol de la vida, el árbol de la vida, sino que no tomaran de esto, puso querubines para que nadie llegara, significa que no vamos a vivir eternamente. Esto le quería decir. Significa que no vamos a vivir eternamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros hagamos todo aquí, vivamos acá, total morimos y de ahí se acabó. No, no hay nada, no hay nada más. Y esto le da pie a Alma para poder explicarle más de la escritura. En el 24, después de hablarle del árbol de la vida, como el sueño de Leí, eh, el sueño de Leí vio que todas las personas iban camino al árbol de la vida. Dios no es que puso querubín para que nunca nadie llegara, no, sino que tenían que pasar por este mundo primero, un mundo de probación que él va a hablar y va a decir a Alma acerca de esto. Tenían que pasar por un mundo, por este mundo, un mundo de prueba, un mundo de probación que tenían que suceder para poder llegar al árbol de la vida porque era muy fácil de decir, bueno, de ahí me voy al árbol de la vida y ya vivo eternamente. No, no has aprendido, no has mejorado tu vida. Para poder tomar el árbol de la vida y vivir conmigo en las eternidades, tenés que pasar por estas pruebas, estas dificultades que se encuentran en esta vida, en esta tierra. Le dice, vemos que la muerte viene sobre el género humano.
la muerte de que ha hablado Amulek, que es la muerte temporal. No obstante, se le concedió un tiempo al hombre en el cual pudiera arrepentirse. Así que esta vida llegó a ser un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, un tiempo de prepararse para ese estado sin fin del cual hemos hablado, de quien viene después de la resurrección de los muertos. Y, y esto se entiende bien, porque sabemos que Dios es santo, es puro, y nadie puede vivir en la presencia de Él que no sea puro o limpio. Entonces, nosotros no podemos extender la mano y tomar del árbol de la vida sin haber pasado por esta probación, sin haber luchado y esforzado en guardar los mandamientos. Hay una traducción más exacta que se ha dado ahora en hebreo, que se tradujo como mandamiento. En realidad tenía que haber sido traducido como instrucción, las 10 instrucciones que Dios da a las personas. Estos mandamientos que lo conocemos como los 10 mandamientos son instrucciones que nos preparan a nosotros para vivir en esta tierra y poder llegar y tomar del árbol de la vida y vivir en las eternidades con Dios. Por esto debemos pasar. Esto tiene que ser así, porque no podemos extender nuestra mano si vamos a una universidad, tomamos el título, el diploma el primer día y ya está. Pero cuando tengamos que enfrentarnos a la situación de, digamos, un diploma o un doctorado de medicina, cuando nos encontremos ante esa situación, nosotros no vamos a ver nada, porque en realidad nosotros nos hemos adelantado a lo que es la preparación para recibir estos diplomas. No podemos hacerlo así. Tenemos que ser preparados, tenemos que aprender, porque si no vamos a sufrir muchísimo en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, no estamos limpios y puros. Por eso vino Jesucristo, para cumplir aquellas partes que nosotros, en nuestras debilidades, no podemos alcanzarla. Él, por medio de la gracia, nos ayuda a que podamos cumplir, prepararnos y estar en la presencia de nuestro Padre Celestial. Y aquí habla acerca de todo esto, de la preparación de los mandamientos. Le dio a conocer el plan de redención. Yo se lo leo así rápido nomás porque se acaba el tiempo. Voy a leer el versículo 34 y tengo algo del presidente Joseph F. Smith que dijo, voy a leer el versículo 34 primero, dice, por tanto, el que se arrepienta y no endurezca su corazón, tendrá derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados, y ellos entrarán en mi descanso. Y como le estaba diciendo, no podemos el primer día de nuestra universidad ir y sacar el diploma o el doctorado de esa clase porque no sabemos nada, no sabemos cómo en las situaciones, cómo presentarnos nosotros cuando se nos presente la oportunidad de mostrar el título y mostremos cómo llegamos a conseguir todo el conocimiento que hemos logrado, no vamos a saber nada. Jesús, si nosotros hacemos el curso, nos preparamos para pasar por esto, en este mundo de preparación, sí, vamos a fallar muchas veces, vamos tal vez a ser reprobados en nuestros exámenes, pero eso es lo que nos da la gracia de Jesucristo, la oportunidad de arrepentirnos, de mejorar y decir, como le dijo a aquella mujer, ve y no peque más. Debemos arrepentirnos, no caer de nuevo en el mismo error, continuar mejorando y la gracia de Jesucristo será suficiente. Tengo aquí lo que dijo Joseph F. Smith. Dice, los profetas antiguos hablan de entrar en el reposo de Dios. ¿Qué significa eso? A mi entender significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, hasta el punto de saber que estamos en lo correcto y que no andamos buscando otras cosas.
que no nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia ni las artimañas de los hombres que acechan para engañar. El hombre que ha alcanzado la fe en Dios hasta el punto de que toda duda y todo temor se ha apartado de él, ha entrado en el reposo de Dios. Léanlo con cuidado y esto es lo que nosotros debemos alcanzar para vivir en esto, en el reposo de Dios. Voy a leer el último versículo y voy a terminar con una cita del Elder Rendra. Y le dice en el versículo 36, os digo que si endurecéis vuestros corazones, no entraréis en el descanso del Señor. Y esto es claro, es para todo. Y el último versículo dice, así pues, hermanos míos, ya que sabemos estas cosas y son verdaderas, arrepintámonos y no endurezcamos nuestros corazones para no provocar al Señor nuestro Dios a que haga descender su ira sobre nosotros en estos, sus segundos mandamientos que nos ha dado. Mas entremos en el descanso de Dios que está preparado según su palabra. Y para terminar, tengo aquí lo del Elder Rendla. La dio en la Conferencia General de abril del 2022. Aún así, incluso después del arrepentimiento sincero, podríamos tropezar. Un tropiezo no significa que el arrepentimiento fue inadecuado. Simplemente podría reflejar debilidades humanas. Cuán reconfortante es saber que el Señor ve las debilidades de forma diferente a cómo ve la rebelión. No debemos dudar de la capacidad del Salvador para ayudarnos con nuestras debilidades, porque cuando el Señor habla de las debilidades, siempre lo hace con misericordia. Y esto es lo que debemos nosotros pensar siempre. El Señor ve diferente nuestras debilidades como ve nuestras rebeliones. El pueblo de Amonía se estaba rebelando en contra del Señor, con conocimiento, sabiendo todas las cosas. Pero el ser débil, el Señor sabe, Él nos va a ayudar. Si nosotros dejamos y le hacemos saber nuestras debilidades al Señor, Él nos va a fortalecer en nuestras debilidades. Él nos va a ayudar, nos va a bendecir para que nosotros podamos pasar esta vida de probación y presentarnos frente al Señor y que Él nos diga, buen siervo y fiel, pasa a morar y siéntate conmigo en el reino que ha sido preparado para ti y para toda tu familia. Esto es lo que nosotros deseamos, nosotros y toda nuestra familia, poder estar junto a nuestro Padre Celestial y a nuestro amado Jesucristo, nuestro hermano mayor, Salvador y Redentor. Y nos vemos en la próxima. Espero que le haya gustado y si le gustó, dele un like, dele un me gusta y compártalo también para que podamos llegar a más personas. Y nos vemos en la próxima.